Vamos a ver cómo trabajar con Kaneko, hacer una pequeña iniciación. Bueno, vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a utilizar ficheros de fabricantes de Schneider para interruptores y otro tipo de funciones. Bueno, estas son las opciones estándar que nos da el Kaneko. Como es propiedad de Schneider, pues os suponéis que los principales elementos son de Schneider, pero podemos tener de otros fabricantes. Vamos a poner una potencia aquí del suministro, o sea, del transformador de entrada de 630 kVA. Y bueno, podemos seleccionar aquí en el catálogo un transformador determinado. Este es el catálogo de transformadores. Y entonces, pues bueno, podemos ver qué opciones del catálogo tenemos. Vamos a coger un transformador de seco, por ejemplo. Vale, de acuerdo. En la cometida ponemos una longitud de 10 metros. Efectivamente, le damos a calcular. Y bueno, nos dice que ajustemos los coeficientes de proximidad. Pero en principio aquí tenemos el cálculo con los conductores de fase. Y después tenemos el tipo de transformador, pues nos da un 6% de cortocircuito, un UKR. De acuerdo. Vamos a utilizar, tenemos varios tipos de representaciones. Vamos a utilizar el de tabla. Y vamos a aquí dar un nuevo circuito. Insertar un nuevo circuito, por ejemplo, que sería un cuadro. Bueno, lo que no hemos dicho es que la alimentación sería de 3 fases más neutro más protección. Cuando hemos definido el suministro, hemos dicho que sería un circuito tipo PN. Con conductores de 3 fases más PEN. El PEN es el que sería el neutro, que tiene incluido también la protección. O sea que es cuando tenemos unido el neutro con tierra. Podemos seleccionar si queremos que sea 3 fases más neutro más protección. Y en vez de un TN, pues por ejemplo un TT en que tenemos separada la tierra. Pero bueno, en principio vamos a dejarlo en TN. Y vamos a dejar incluso que tenemos ya separada, digamos, el neutro y la tierra, ¿no? Aunque estén unidos, digamos, en el transformador, vamos a sacar ya separados estos elementos. Vale, de acuerdo. Entonces ya tenemos aquí nuestro cuadro. Vamos a llegar con 3 fases más neutro más PE. La otra solución sería trabajar con... Vemos que tenemos PE, ya no nos deja meter PEN. Vale, de acuerdo. Vamos aquí y a este cuadro pues vamos a añadir un nuevo circuito. Podría ser, por ejemplo, un alumbrado. Sería fase más neutro más PE. ¿De acuerdo? Entonces a este alumbrado pues podemos colocarle elementos de sodio, que esto ya está un poco anticuado. Podemos utilizar paneles de LED. Por ejemplo, vamos a utilizar estos paneles de LED de 40 vatios y vamos a poner que son 32 elementos que estarían con fase y neutro solo. Vamos a calcular
nos dice que no le gusta calcular, que tenemos que calcular todo el elemento completo. Tenemos que calcular las alimentaciones y todo a la vez para que nos haga el cálculo de un elemento subyacente. Y bueno, ahí lo tenemos. Entonces podemos hacer una duplicación de esto. 4 elementos. Muy bien, ahora tenemos 4 elementos iguales. Ahora podemos decir, bueno, que este en vez de 32 lleve 64 y este podríamos cambiarle un poquito para que en vez de tener este tipo de panel de LEDs de 40, pues tenga de 30. Bueno, este otro pues simplemente vamos a poner que tiene 128 elementos. Podemos decir directamente, lo podemos colocar directamente aquí sin necesidad de entrar en la ventana. Y hacemos el cálculo de todo. Efectivamente ya hemos calculado todo. Vamos a salvar un poco. Vamos a llamarle test. Vale. Ahora podemos ver qué elemento nos ha incluido en cada alimentación. Vemos aquí hemos utilizado 32 lámparas de 40 vatios y él ha colocado una protección de 10 amperios, que se supone que es la que se corresponde a esa potencia, con unos conductores de 1,5 milímetros cuadrados. Aquí vemos que nos ha colocado un interruptor IC60 de 16 amperios y el cable sería de 1,5 también. El cable de 1,5 sería el cable mínimo, no podríamos bajar de esa sección porque es lo mínimo que le hemos dicho que debe tener el proyecto. Esto también veríamos con 10 amperios, nos vale. Y aquí nos ha colocado 25 amperios. Hemos colocado más lámparas. Ya nos ha colocado un cable de 4 milímetros. Bueno, ahora vamos a volver aquí. Y nos gustaría ver pues qué nos ha colocado aquí. Perfecto, aquí nos ha colocado un interruptor de caja moldeada de 16 amperios y 4 fases. Él ha hecho la distribución de fases para que podamos colocar un interruptor trifásico de 16 amperios. Cuando hacemos el cálculo, podemos ver intensidad, el balance de potencia. Ahora, si queremos ver cómo es la distribución de fases, pues podemos ir aquí a balance de intensidades y entonces aquí vemos cómo nos está ajustando las intensidades de cada fase. Tenemos 4 cuadros de alumbrado que son, bueno, cogiendo corriente monofásica y entonces vemos cómo cargamos cada fase en cada cuadro, de forma que el conjunto total pues no nos supera
24 amperios sería la fase que estaría más cargada con esta distribución. Él ya se encarga un poco de hacer esa distribución y lógicamente nosotros tendríamos que seguir en nuestro diseño, en nuestro esquema, pues cómo hemos hecho esa distribución, cómo estamos repartiendo las fases. Efectivamente, vemos que en interruptores de 25 amperios se ha considerado que nuestro consumo mayor es de 24 amperios en una fase. Lógicamente aquí podremos duplicar estos circuitos, control C, control V, y volver a calcular. Y ahora el tema sería, pues bueno, queremos tener un informe de todo esto simplemente a nivel de elementos que vamos a usar. Podemos realizar informes estándar para entregar al cliente, pero también podemos tener informes pues para nosotros, o informes en hoja de Excel que nos permita pues ver nosotros si tenemos errores, corregir, conseguir datos de los interruptores, buscar las referencias. Entonces exportamos texto. Sería nuestra función para trabajar con textos. En realidad podemos trabajar aquí directamente con hojas de Excel y vamos a hacer un nuevo modelo que sería exportar cuadro alumbrado, por ejemplo. Vale. Entonces le vamos a poner que nos haga un fichero, nos queda un fichero de circuitos que sería alumbrado 01, por ejemplo. Vamos a ir a detalles. Bueno, nos tenemos que volver a decir que sea Excel porque no. Vale, decimos que el idioma que queremos es Spanish. Los listados que sean literales, que tenga una línea de título en el Excel, arriba del todo. Entonces podemos aquí tenemos los campos que nos va a seleccionar por defecto. Podemos eliminar cosas que no nos interesen. Estos son los juegos de barras, o sea, elementos que están colgados de un interruptor en una barra dentro de un cuadro. Después en el circuito podemos decirle que la protección, pues quiero saber qué protección me ha colocado. Voy a decirle que sea el fabricante, que nos diga el fabricante. Que nos diga el tipo de protección. Bloque de corte. Disparador. Si hay bloque diferencial. Y ya por último, que nos dé el calibre. Bueno, puede olvidársenos algo y volvemos a ejecutar lo mismo, a modificarlo. Entonces vamos a dar a ejecutar. Ejecutamos todo. Efectivamente. Aquí vemos que nos ha generado un fichero. Y bueno, a ver si nos hemos olvidado de algo.
podemos ver lo que hay aquí. Y efectivamente pues tenemos los interruptores de los distintos cuadros que hemos creado, los 4 cuadros que hemos creado. El primero es el que tiene las cargas, pero nos ha copiado los 4 cuadros con el mismo calibre del interruptor, que sería un SX100B con un disparador TM225D y con un cable de 25 amperios. Después nos coloca interruptores IC60N y que serían de 10, 16, otro de 10 y otro de 25. Vale, entonces, ¿por qué nos colocaron en SX, digamos, en los cuadros y un interruptor IC60? Después es por el poder de corte, lógicamente, en la cabeza de los cuadros está conectado directamente al cuadro general de baja tensión, que tiene un determinado nivel de corriente de cortocircuito, y podemos ver aquí un poco cómo vamos a andar ahí. Si nos fijamos aquí en el circuito, nos va a dar una corriente máxima de cortocircuito de 14.000 amperios. Entonces tenemos que adecuar el interruptor pues a esta corriente de cortocircuito. Esto es muy importante. Vamos a ver un poco. Si vemos qué capacidad de cortocircuito tiene este interruptor NSX, pero la tensión nominal sería 25 kiloamperios a 415 voltios. Si buscamos aquí dentro del interruptor, dentro del cuadro, están otros valores de corriente de cortocircuito. Pero bueno, si vemos aquí la corriente de cortocircuito arriba y abajo es la misma, dices, ¿cómo puede ser esto? Entonces nos damos cuenta que no hemos puesto ninguna longitud al cable que va desde el cuadro general de baja tensión al armario correspondiente. Si ponemos una longitud de 20 metros, vamos a poner por orden 10, 20, 30, 40, calculamos todo. Bueno, aquí vemos, si seleccionamos los circuitos de cada cuadro, pues que hemos bajado de 14,3 kiloamperios a 6,3 kiloamperios, que es más lógico ya. Si vamos aquí, pues hemos bajado a 3,6 kiloamperios, aquí ya en 2,5 kiloamperios con 30 metros y ya con 40 metros pues 1,9 kiloamperios. Por eso veis que es muy importante colocar la longitud y saber la longitud del cable que tenemos entre nuestros cuadros. Es fundamental saberlo a la hora de calcular las corrientes de cortocircuito que nos van a influir, desde luego, en el hardware que utilicemos, en el tipo de interruptores y su capacidad de corte. Bueno, ahora vamos un poquito a ver cómo calculo las secciones de cable en función de la corriente de cortocircuito. Si yo cojo este cable de esta longitud, veis que nos ha colocado, con 40 metros nos ha colocado un cable de 6 milímetros. Si yo le digo que en vez de 40 metros son solo 5 metros, sigue siendo lo mismo. Si yo voy a 1 metro, ya me ha bajado a 4 milímetros. Entonces, ¿qué problema tenemos? Ahora vamos a colocar, por ejemplo, 80 metros.
Ahora nos ha subido a 10 milímetros. ¿Cuál es el criterio que ha usado? Está utilizando el criterio, como podemos ver aquí, de contactos indirectos. Él tiene que detectar que si hay un cortocircuito en la línea, este cortocircuito tiene que ser de un nivel superior a 300 amperios, de forma que el disparo sea instantáneo. Y de esta forma nos protege de contactos indirectos. Entonces, para un cable muy largo, pues veis que la sección se incrementa ampliamente por el tema de contactos indirectos, aunque realmente por la caída de tensión pues sería muy poca. Vamos a ver cuál es el tipo de caída de tensión aquí. Nada, es 1,95%, 1,95%. O sea, es 1,95%. Entonces, ¿qué podemos hacer? No sé, pues se nos ocurre poner una diferencial de 300 miliamperios y calcular. Tampoco ha mejorado mucho. Entonces vemos que la protección contra cortocircuito, en principio para este interruptor, que en principio tampoco tiene protección diferencial incorporada, pues no nos va a variar. Entonces tenemos una longitud de 130 metros y nos da un cable de sección 16 milímetros. Y aquí nos dice la longitud máxima que tendríamos, que sería 201 metros para el tema de contactos indirectos. Quiere decir que si yo en el momento que yo ponga 200 aquí, hago el cálculo otra vez, pues sigo en 16, pero en el momento que yo ponga 205, ya me ha subido a 25. Luego aquí siempre tengo la longitud máxima que puedo tener con esta sección con el criterio de circuitos intermedios, de contactos indirectos. La corriente de cortocircuito para contactos indirectos. Siempre tenemos que hacer que la corriente de cortocircuito sea superior a la que nos da el interruptor, que sería 300 amperios. Si no es superior, el disparo no va a ser magnético, no va a ser inmediato y no nos va a permitir una protección de contactos indirectos. Es que yo estoy tocando un cuadro en un momento dado, hay un cortocircuito en ese cuadro y el interruptor no es capaz de disparar lo suficientemente rápido para que a mí no me afecte, para que el tiempo de exposición que tenga yo a la tensión sea la mínima necesaria para no afectarme.